Gloria a Dios. ¿Encontró San Juan? Quiero que leamos el capítulo 7, el verso 38. Vamos a leer solamente un texto. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo, vamos a repetirlo juntos. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Una vez más, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Amén. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que a través de esta tu palabra en esta noche podamos abrir nuestro corazón, nuestra vida espiritual a más, a ir más adentro, a ir por todo, a no quedarnos en lo que estamos pasando ni viviendo, sino poder mirar más allá e ir por aquello que todavía no vemos, pero que creemos que es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero, como les compartí recién, el viernes que viene será un tiempo especial. Yo le preguntaba al Señor qué compartir en estas dos reuniones, hoy y el domingo, que tengan que ver con nosotros, que tengan que ver con lo que Dios nos está dando, que tengan que ver con lo que Dios está haciendo, que tengan que ver con lo que Dios sueña para cada uno de nosotros, porque Él como Padre, sobre todo como un buen Padre, tiene sueños para nosotros. Amén. Dice este texto, habla de algo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto lo dijo, dice el verso 39, del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Diga conmigo, que habían de recibir quienes los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Jesús les estaba hablando de una experiencia que iban a tener ellos más adelante. Les estaba anunciando, profetizando una experiencia futura que ellos iban a tener. Usted tiene que ubicarse en el tiempo. Jesús les estaba hablando a futuro y ellos ya habían rendido su corazón. Ya eran discípulos. Entonces vemos que hay distintas experiencias, distintos moveres, niveles, yo los llamo así, niveles, en las cuales el Espíritu de Dios nos mete, nos da. El primer nivel es ese que los discípulos ya habían tenido, y era el encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús es el primer nivel, la primera experiencia que tenemos como nuevos creyentes, como creyentes, donde pasan cosas muy, pero muy poderosas. Por ejemplo, la limpieza de nuestros pecados. Amén. Lo celebramos, cantamos aquí, cantaríamos sin parar lo que hizo en mí, que nos cambió, que nos sanó, que borró nuestro pasado. La limpieza de nuestro pecado es algo maravilloso. ¿Quién lo hizo? El Señor a través de su Espíritu Santo. Cosas que nos ha dado en esa primera experiencia, la seguridad de la salvación. Todos aquí sabemos que somos hijos de Dios. Todos aquí sabemos que tenemos herencia en los cielos. Todos aquí sabemos que no debemos hacer nada para pagar esa herencia. Por gracia hemos sido rescatados. Amén. Por nuestra fe, no es por obras, dice Efesios 2, versos 8 y 9, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por fe. Es un don de Dios, es un regalo para los que creen. La salvación viene con esa primera experiencia. Todo eso lo recibimos en nuestra primera experiencia. Yo quiero separarlo así de nuestra primera experiencia con el Espíritu. Hay algo que ocurre que no lo vemos. Dice 1 Corintios 12:13 que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. Todos sabemos que debemos bautizarnos, ¿verdad? ¿Cuántos son bautizados ya? Yo no quiero hablarles de esa experiencia. De esa experiencia le hablo a los nuevos el lunes. Le hablo del nuevo nacimiento. Le hablo de la experiencia de haber sido limpios de pecado. Le hablo de llenarse del Señor, de meterse en oración, de buscar la guía de Dios en la palabra. Pero a ustedes ya no. Yo quiero a ustedes hablarles de una segunda experiencia. Amén. Diga conmigo, segunda experiencia. Y quiero que entienda esto porque es algo que no viene solamente una vez. O sea, no viene de una vez y nunca más. Es un tiempo, es una etapa
Pero quiero que entienda, porque a veces veo características de gente que no ha tenido este nivel de experiencias. Quiero darles características de gente que no ha tenido este nivel de experiencia. Por ejemplo, gente que vive en angustia, gente que vive afanada y preocupada, gente que vive sujeta a las emociones, gente almática, gente que vive en sub y baja. Un día los ves allá arriba tocando el cielo, otro día no los ves porque están bajo tierra. Un día los ves queriendo conquistar el mundo y al otro día los ves en el precipicio diciendo me tiro, no quiero seguir adelante. Gente que está sujeta a su alma, todavía no ha vivido, no ha entrado en un nivel del espíritu que Él quiere darte. Otra característica que tiene la gente que no ha entrado todavía a ese nivel de vida es gente débil. Gente que cualquier viento los hace retroceder. Gente que ¿y son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios. Son gente que tiene su herencia en el cielo, sí, porque han confesado a Cristo, se han arrepentido de sus pecados, han sido libres de ellos, pero todavía no han ido más adentro de las cosas de Dios. Son gente que tiene debilidades, muchos de ellos tienen vicios que por supuesto tratan de no hacerlos públicos porque ya saben que está mal y tratan de esconderlo cada vez más porque saben que está mal, pero son gente que está todavía atada a vicios, gente que no puede vencer costumbres, vocabularios, vicios que traían de su vieja vida. Otra característica que tiene la gente que no ha entrado en esta segunda experiencia es la carnalidad. Son cristianos carnales. Le da lo mismo en la casa del Señor bendecir a Dios y allí afuera maldecir al que se cruza. Le da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Le da lo mismo que piensen los demás de sí. Le da lo mismo tener compromiso o no con Dios. Le da lo mismo hacer las cosas cuando nadie los ve, hacerlo peor porque piensa que nadie los ve. Son gente carnal. Son gente que todavía está viviendo muy superficialmente las cosas de Dios. Quiero que entienda algo. Yo me angustio cuando veo eso en la iglesia, en los hermanos, porque no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere para sus hijos. Así como nosotros como padres nos angustiamos cuando vemos a nuestros hijos que no avanzan, cuando vemos a nuestros hijos que vuelven a lo mismo. Nos angustiamos. Yo me angustio cuando los veo fallar en lo mismo porque soy padre. Pero así Dios nos ve a muchos que estamos en esa condición y no podemos ir más allá. Yo quiero hablarle de esta experiencia, de ir más allá. Amén. De ir más allá, de tener una experiencia con Dios. Y quiero que entienda algo, porque así como lo relata la palabra, es bien notorio la diferencia de un nivel a otro. El Señor Jesús hablaba de esa experiencia que iban a tener los que reciban el Espíritu Santo. No era la salvación. Los que estaban con Él ya lo habían aceptado, ya eran discípulos, pero no habían entrado en ese nivel de experiencia. ¿Cuáles son las características de ese nivel espiritual? Dice el texto que leímos, de su interior. Diga conmigo, interior. Correrán ríos de agua viva. Dice, no es una experiencia superficial, no es una experiencia externa, es una experiencia interna. Es una experiencia que tiene que ver con el trato, que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con la vida práctica, diaria, inmerso en su presencia. Es una experiencia que va más allá de un culto. Yo no te estoy hablando que en una reunión Dios te toque. Eso tiene que ver con la primera nivel de experiencias. Es una experiencia más allá que esa. Es una experiencia que va por dentro, donde se convierte Él en algo que está dentro tuyo y que por dentro te comienza a cambiar. Cuando esta experiencia se está viviendo, los resultados luego se ven por fuera. A veces nos preocupamos por lo de afuera, nos preocupamos vernos bien, aparentar estar bien, una sonrisa, bien vestidos. Quiero decirle algo, eso es algo externo.